Hay historias que no nacen del miedo, nacen del conocimiento antiguo, de prácticas que existían mucho antes de que alguien decidiera llamarlas brujería o superstición. En muchas culturas, el ser humano no estaba separado de la naturaleza. No era algo distinto, era parte de ella. Y dentro de esa conexión existía una creencia poderosa. La idea de que algunas personas podían cruzar ese límite, dejar de ser completamente humanas y convertirse en algo más. No como metáfora, no como símbolo, sino como una capacidad real, una habilidad que según muchas historias todavía existe. Bienvenido a este nuevo episodio, en donde repasaremos a profundidad los clásicos mitos y leyendas que conocemos desde que éramos niños. En donde si te da miedo, no te preocupes, que a mí también me da. Yo soy Yayo, y esto es El Umbral del Misterio. El concepto de Nahual es uno de los más complejos y antiguos dentro de las culturas mesoamericanas. No se trata únicamente de una historia o una figura aislada, sino de un sistema de creencias profundamente ligado a la cosmovisión indígena. La palabra Nahual proviene del náhuatl, nahuali, que puede interpretarse como oculto, disfraz o aquello que se transforma. En términos generales, hace referencia a una persona que tiene la capacidad de transformarse en animal o de vincularse espiritualmente con uno de ellos. Para entender esto, es necesario dejar de lado la visión moderna de la realidad y situarse en el contexto de las culturas prehispánicas. En estas culturas, el mundo no estaba dividido entre lo físico y lo espiritual, tal cual como lo entendemos hoy. Ambos planos coexistían y se influenciaban constantemente. Dentro de esta cosmovisión, cada persona tenía un tonali, una especie de energía vital o esencia espiritual. Esta energía podía estar asociada a un animal en específico, conocido como tona. Este vínculo no era simbólico, sino real dentro de su sistema de creencias. En algunos casos, ciertas personas desarrollaban la capacidad de interactuar con ese vínculo de manera más profunda. Estos individuos eran considerados nahuales. Es importante aclarar que, en su origen, el nahual no era una figura negativa. De hecho, muchos eran respetados dentro de sus comunidades. Se les atribuían conocimientos sobre medicina, rituales, protección espiritual y conexión con fuerzas naturales.
Sin embargo, también existía la creencia de que algunos utilizaban estas habilidades con fines negativos, como causar enfermedad, manipular situaciones o influir en otros. Con la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, estas prácticas fueron reinterpretadas. Lo que antes era parte de una estructura espiritual compleja comenzó a verse como brujería o pacto con fuerzas malignas. Este cambio marcó un punto importante en la evolución del concepto. El Nahual dejó de ser visto como un intermediario entre mundos y pasó a ser asociado con miedo, oscuridad y peligro. A pesar de esto, la creencia no desapareció. En muchas comunidades rurales de México y Centroamérica, el concepto Nahual sigue presente. No necesariamente como una práctica abierta, sino como una posibilidad que forma parte de la realidad cultural. Desde la antropología, el nahualismo se estudia como una forma de entender la relación entre el ser humano y su entorno. En muchas culturas alrededor del mundo existen figuras similares: chamanes en Siberia, hombre lobo en Europa, skinwalkers en culturas nativas de Norteamérica. Todas estas figuras comparten una idea central: la transformación o conexión profunda entre humano y animal. Esto sugiere que el concepto no es aislado, sino una manifestación recurrente en distintas sociedades. El Nahual, en este sentido, puede interpretarse como una forma de explicar fenómenos naturales, comportamientos humanos o experiencias que no tenían una explicación clara dentro del conocimiento de la época. Sin embargo, esta interpretación no invalida la experiencia de quienes aseguran haber tenido encuentros con uno. Por ejemplo, uno de los testimonios más recurrentes proviene de zonas rurales donde la actividad nocturna es mínima. En un caso documentado en Oaxaca, un campesino relató que durante varias noches observaba un animal cerca de su milpa. A simple vista parecía un perro, pero su comportamiento era inusual. No reaccionaba al ruido, no huía y mantenía una mirada fija. Una noche decidió acercarse más de lo normal. El animal permaneció inmóvil hasta que, según el testimonio, realizó un movimiento extraño, como si intentara incorporarse de una manera poco natural. El campesino afirma que en ese momento sintió una sensación de incomodidad intensa, no por el animal en sí, sino por la percepción de que había algo más detrás de esa figura. Al día siguiente, un habitante de la comunidad fue visto con lesiones leves y un comportamiento inusualmente reservado. Aunque no hay evidencia que conecte ambos eventos, el relato se mantiene como parte de la tradición oral del lugar. Más allá de los testimonios, el nahualismo también ha sido vinculado con prácticas rituales. En algunos registros históricos se mencionan rituales donde el individuo entraba en estados alterados de conciencia, ya sea mediante ayuno,
meditación o el uso de plantas psicoactivas. En estos estados se creía que podían experimentar una transformación espiritual o una conexión directa con su animal asociado. Desde una perspectiva moderna, esto puede interpretarse como una experiencia psicológica o neurológica. Sin embargo, dentro del contexto cultural original, estas experiencias eran consideradas reales y significativas. Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que confirme la capacidad de un ser humano para transformarse físicamente en un animal. Sin embargo, el fenómeno puede analizarse desde otras perspectivas. La percepción humana es altamente susceptible a factores como el entorno, la iluminación, el contexto cultural y las expectativas. En condiciones de baja visibilidad, es común que el cerebro complete información de manera incorrecta. Además, las creencias juegan un papel importante. En comunidades donde el concepto de Nahual está presente, es más probable que ciertos eventos se interpreten bajo esa lógica. A pesar de esto, el hecho de que la creencia haya persistido durante siglos sugiere que cumple una función más allá de lo explicado. Otro testimonio proviene de una familia en el centro de México que reportó la presencia constante de un ave durante la noche. El animal se posaba siempre en el mismo punto, observando hacia el interior de la casa. Lo que llamó la atención fue su comportamiento. No emitía sonidos, no reaccionaba a estímulos externos y permanecía durante largos periodos completamente inmóvil. Una noche, uno de los integrantes decidió grabar. Al revisar el video, notaron que en un momento específico, el ave realiza un movimiento abrupto en la cabeza, en un ángulo poco común. Días después, un vecino conocido por realizar prácticas consideradas fuera de lo común, dejó de aparecer durante varias jornadas. Aunque no existe una conexión comprobable también, la familia asoció ambos eventos. El Nahual no es solo una figura de miedo, es un reflejo de cómo distintas culturas han intentado entender la relación entre el ser humano, la naturaleza y lo desconocido. Por un lado, existe una base histórica cultural sólida que explica su origen y evolución. Por otro, existen testimonios que mantienen viva la idea de que algo más podría estar ocurriendo. La pregunta no es únicamente si los nahuales existen. La pregunta es por qué esta creencia ha sobrevivido tanto tiempo, adaptándose a distintas épocas sin desaparecer. Tal vez sea un mito que nos gusta escuchar, nos gusta para entretener. Tal vez sea una interpretación cultural, o tal vez, en algún punto, fue una práctica real que con el tiempo dejó de entenderse. Y cuando una historia logra mantenerse viva durante siglos, no solo como relato, sino como experiencia compartida, vale la pena cuestionarla. Porque si alguna vez ves algo que no encaja, algo que no se comporta como debería,
algo que parece observarte con demasiada intención, la duda deja de ser una simple idea y se convierte en una pregunta inevitable. ¿Qué chingados pasó aquí? Gracias por escuchar este episodio. Si llegaste hasta aquí, realmente valoro que te hayas tomado el tiempo de quedarte y explorar este tema conmigo. Si te gustó, compártelo con alguien más. Este tipo de historias siempre se disfrutan más cuando se comentan y se cuestionan. Y si algún día ves un animal que te está mirando fijamente como si te conociera, que no reacciona, que no se mueve, y que parece estar evaluando cada cosa que haces, no te asustes. Probablemente no es un nahual. Probablemente solo eres tú, pensando si cerraste bien la puerta y ya te estás sugestionando solo. Que pases muy buen día, tarde o noche, donde quiera que estés. Yo soy Yayo, y esto fue El Umbral del Misterio.